Alejandro, Daniela y todos los que deseen incorporarse a la actividad. Hoy nos corresponde desarrollar el tema número 3, epidemiología de la diabetes, un tema muy interesante, y quisiera comenzar esta actividad con una pregunta. ¿Por qué creen ustedes que un educador en el área en diabetes necesita conocer tantos números sobre epidemiología? ¿Alguno tiene alguna opinión? Alejandro o Daniela. Repito la pregunta, si alguno desea aportar alguna idea, ¿no? Estoy introduciendo el tema epidemiología de la diabetes y quería saber si alguno tiene alguna idea sobre por qué es importante que un educador conozca o se familiarice con estos números de epidemiología de la diabetes. Bueno, vamos a desarrollar entonces el tema en cuanto a epidemiología de la diabetes en el mundo, intolerancia glucosada. Sí, no lo vi. ¿Qué dice Alejandro? Creo que es necesario porque se trata de una enfermedad que va en aumento. Sí, efectivamente, Alejandro. Las tasas ya las vamos a ver, las tasas de crecimiento de la enfermedad cada día son muy, pero muy abismales, ¿no? Y definitivamente un educador tiene que estar familiarizado con estos números, pues si revisaron el artículo sobre el índice de desarrollo humano y epidemiología en la diabetes, podemos darnos cuenta que allí existe una asociación muy, pero muy importante entre educación y epidemiología y esta enfermedad, la diabetes. Y definitivamente el educador tiene que estar familiarizado con estos números en virtud de que, dado que la educación es un elemento crucial para poder influenciar en estos números, pues el educador tiene que estar familiarizado con estos números para poder incidir, para poder impactar en la epidemiología de esta condición. Y ya vamos a ver que es interesante conocer estos números y de esta manera pudiéramos diseñar estrategias para poder impactar en estos números. Bienvenido, Alejandro. Bueno, fíjense, en esta lámina queremos destacar la importancia, ¿no?, de estos números que han ido creciendo progresivamente desde el año 2010 hasta el año 2015. En esta publicación de la Revista Panamericana de la Salud, observen, en el año 2010 la prevalencia a nivel mundial era de 6,9. Para el año 2011 se hace un incremento a 7,9%. Para el año 2012 la prevalencia a nivel mundial era de 8%. Para el año 2013 se mantiene en 8%, 2014 8,2% y 2015 8,2%. Esta es la prevalencia a nivel mundial. Si discriminamos por área geográfica, en África 2010 4,2%, y se ha ido manteniendo en incrementos discretos, y en el año 2015 se informa 4,2%. Europa 2010 6,6%, 2015 7%. Sudeste asiático 8,1% y 2015 10,1%.
América Central y del Sur 7,5, 2015 9,1, Pacífico Occidental 6,6 a 10,2 para el 2015. Un franco incremento de casi 4 puntos. América del Norte y del Caribe, es decir, Norteamérica, Canadá, México y el Caribe, de 9,6, un salto a 12,1. Oriente Medio y Norte de África del 10,8 al 12,7 y en resumen 8,2 a nivel mundial para el año 2015. En la próxima lámina vamos a ver por áreas geográficas el franco incremento que se ha registrado, ¿no? Observen, Norteamérica y el Caribe. El año 2017, 46 millones de personas con la condición clínica de diabetes. Se estima que para el año 2045 este número pase a 62 millones de personas con diabetes. Eso representa un incremento de 35% desde el año 2017 al año 2045. Nosotros estamos ubicados en la región geográfica Suramérica y América Central. Estas son clasificaciones que ha realizado la Federación Internacional de Diabetes. Lo que nos interesa. Para el año 2017, según estadísticas de la Federación Internacional de Diabetes, habían registrado 26 millones de personas con diabetes. Se estima que para el año 2045 este número se incremente a 42 millones de personas con diabetes. Es decir, se registra un incremento de 62%. Recuerden, en Norteamérica y el América Central se prevé un incremento del 35% y en Suramérica y el Caribe se prevé un incremento del 62%. Observen estos números. En África 2017, 39 millones. Para el año 2045 se prevén 82 millones de personas con diabetes. Es decir, un incremento del 110%. Pero fíjense lo preocupante en esta zona de África. En África para el año 2017, 16 millones de personas con diabetes y para el año 2045 se prevé un incremento a 41 millones de personas con diabetes. Es decir, el incremento para el año 2045 es del 156%. Si bien en Latinoamérica hay un incremento, no tiene parangones con lo que se prevé para África. En Europa, fíjense que la incidencia es más bien una de las más bajas. En el año 2017, 58 millones de personas con diabetes y para el 2045 se prevén 67 millones de personas con diabetes, determinándose un incremento del 16%. A nivel mundial, para el año 2017 se registraron 425 millones de personas con diabetes y para el año 2045 se prevé 629 millones de personas con diabetes, es decir, un incremento global del 48% a nivel mundial. Entonces, quiero que hagamos énfasis en este punto, ¿no? En África hay un incremento de 156%. Y si quisiéramos analizar en profundidad este incremento tan masivo, tan significativo en África y buscar una explicación, cuando analizamos el artículo sobre epidemiología de la diabetes y su relación con el índice de desarrollo humano, es probable que allí tengamos una de las respuestas. Si bien el índice de desarrollo humano utiliza 3 componentes muy importantes, un componente de los utilizados para analizar, para poder aplicar el índice de desarrollo humano,
es la educación. Y la educación nos permite desarrollar la población, permite el crecimiento de las poblaciones, pero adicionalmente la educación es un elemento muy importante para que el sujeto pueda adquirir conocimiento, para que el sujeto pueda adquirir habilidades y para que el sujeto pueda adquirir destrezas. Y a través de conocimientos, habilidades y destrezas, ese sujeto con la condición clínica de diabetes puede modificar el curso de la diabetes, y a través de la educación ese sujeto puede incidir en estilos de vida. El segundo componente que utiliza el índice de desarrollo humano es precisamente estilos de vida. Entonces, si con educación un sujeto puede modificar estilos de vida, automáticamente estamos impactando estilos de vida. Y el tercer indicador que utiliza, el tercer componente que utiliza el criterio de índice de desarrollo humano es la tasa económica, el Producto Interno Bruto de cada segmento geográfico, de cada región geográfica. Y cómo crece, cómo se obtiene un crecimiento en el Producto Interno Bruto de una nación, de una determinada zona geográfica. Se obtiene fundamentalmente a través del desarrollo, se obtiene fundamentalmente a través de la educación. Es decir, que la educación se convierte en un elemento muy, pero muy importante para que los pueblos crezcan, para que los pueblos puedan desarrollar sus estilos de vida y para que los pueblos puedan obtener crecimiento en el Producto Interno Bruto. De esta manera, si analizamos esta zona geográfica, pudiéramos decir que el alto incremento previsto para el año 2045, donde se establece un incremento de 156%, pudiera estar relacionado con la escasa educación registrada en estas áreas geográficas en el noroeste de África y en las zonas bajas del sur de África. Es decir, estas zonas es probable que tengan acceso escaso a educación, acceso escaso a poder modificar estilos de vida y también un Producto Interno Bruto bajo. Esos tres factores, según el índice de desarrollo humano, pudieran estar contribuyendo a explicar este incremento tan significativo en la prevalencia de diabetes que prevé la Federación Internacional para el año 2045. En este mismo sentido, fíjense el número total de adultos con diabetes desde el año 2000 hasta el año 2017. Adultos con edades comprendidas entre 20 a 79 años. Y hay un franco incremento para el año 2000, 151 millones de personas con edades entre 20 a 79 años estaban presentando esta condición clínica. Para el año 2003 ese número se incrementa a 194 millones. Para el año 2085, para el año 2009, 285 millones de personas. Para el año 2016, 2015, 2016, ese número había rebasado los 415 millones de personas con diabetes. Y para el año 2017, ese número estaba llegando a los 425 millones de personas con diabetes. Es decir, en escasos 18 años, desde el año 2000 al año 2017, hemos pasado de 151 millones de personas con diabetes a 425 millones de personas con diabetes. Prácticamente hemos superado el doble de personas con diabetes en escasamente 17, 18 años. Esto es alarmante. Pasar de 151 millones a 425 millones en solo 17, 18 años. Es alarmante.
Estimado total de adultos 20 a 79 años que viven con diabetes en áreas geográficas determinadas. Poblaciones, aquí lo tenemos en colores, ¿no? El color azul claro hasta el color azul intenso. El color azul claro representa aquellas áreas geográficas que tienen poblaciones con menos de 50.000 personas con diabetes. Aquí los tenemos. En aquellas color azul un poco moderado, 50 a 250.000 personas con diabetes. Este color azul un poquito más intenso, de 250.000 a 500.000, de 500.000 a 5 millones y más de 10 millones de personas con diabetes. El color azul más intenso. Bueno, esto es la presentación de la Federación Internacional de Diabetes y aquí ellos han clasificado en colores las poblaciones que tienen desde menos de 50.000 hasta más de 10 millones de personas con diabetes. Y nuevamente pues inciden en aquellas áreas geográficas en estos momentos en Europa, el norte de Europa, aquí Norteamérica, Canadá, Centroamérica, Suramérica. Observen acá, por ejemplo, Brasil. Son zonas geográficas que tienen poblaciones con más de 10 millones de personas con diabetes. En la próxima diapositiva se quiere asociar la prevalencia estimada de diabetes de personas entre 20 y 79 años por ingreso por grupo etario. Vean esto, 4 de cada 5 personas con diabetes viven en países de bajos ingresos. 4 de cada 5 personas con diabetes viven en países de bajos ingresos. Esto corrobora lo señalado previamente con relación al índice de desarrollo humano. Aquellas poblaciones que tienen un Producto Interno Bruto bajo son probablemente las poblaciones que tienen mayor cantidad de pacientes con diabetes. Tienen escaso acceso a modificación en estilo de vida y tienen escaso acceso a educación. Vean esta lámina. Ciudades con ingresos altos en azul claro, azul intenso, ciudades con ingresos moderados y en rojo, ciudades con ingresos económicos bajos. Y las personas con prevalencia de diabetes de 20 a 79 años, véanlo acá, 5%, 6%, 7%, pacientes con 65 a 79 años o personas de 75 a 79 años. Es decir, definitivamente hay una asociación entre el ingreso económico y la aparición de la diabetes. En aquellas ciudades que tienen ingresos económicos altos, por ejemplo, o moderados, obsérvese que los ingresos económicos, 20% de ingreso económico, el número de personas con diabetes, 60-64 personas con 60-64 años, 18% de prevalencia de pacientes con esta condición. Interesante analizar esta lámina, ¿ok? Diabetes alrededor del mundo. Para el año 2017, 98 millones de personas con 65 a 79 años. De 20 a 64 años, 327 millones de personas. Para el año 2045 se prevé que el número de personas con 65 a 79 años de edad pase a 191 millones de personas y las personas con edades entre 20 a 64 años
estarían rondando los 438 millones de personas con diabetes. Es decir, un franco incremento en este número. 2017, 98 millones de personas. 2038, 2045, 438 millones de personas con diabetes. 2/3 de las personas con diabetes viven en zonas urbanas y el número va a incrementarse a 3/4 para el año 2045. Fíjense, para el año 2017, según la Federación Internacional de Diabetes, 146 millones de personas vivían en zonas rurales con la condición clínica de diabetes y 279 millones de personas vivían en zonas urbanas con diabetes. Para el año 2045 se prevé que el número en las zonas rurales se incremente a 156 millones y en las zonas urbanas ese número pase de 279 en el 2017 a 273 millones de personas para el año 2045. Porcentaje de casos no diagnosticados. Personas con edades entre 20 y 79 años por región geográfica. 1 de cada 2 adultos no está diagnosticado. Esto es muy grave, de verdad. 1 de cada 2 adultos no está diagnosticado. Es decir, en el mundo 212 millones de personas con diabetes no están diagnosticadas. Esto es muy, pero muy grave. Nosotros estamos esto es norte de América, norte y Centroamérica. Nosotros estamos en Suramérica y el Caribe. Para Suramérica y el Caribe, observen, 40% de las personas no están diagnosticadas con diabetes. Eso es serio. África, 69% de las personas con la condición clínica no están diagnosticadas con diabetes. Eso es muy, pero muy importante. Un alto índice de las personas con la condición clínica no están diagnosticados con diabetes. Eso es algo muy, pero muy serio. Hay evidencia, costo efectivo de soluciones para revertir la epidemia global de diabetes. Definitivamente, ¿no? Evidencia de costo, efectividad de soluciones para revertir la epidemia global. Definitivamente, la educación es una herramienta muy efectiva y a costos muy bajos, definitivamente. Si nuestros políticos le dieran verdadera importancia al impacto de la educación como estrategia terapéutica, es probable que en Venezuela no estuviéramos viviendo la calamidad que estamos registrando hoy día en cuanto a las enfermedades no transmisibles y los costos que está significando para los sistemas de salud y para cada paciente, para cada grupo familiar. Por eso definitivamente sí hay soluciones a bajos costos para revertir la epidemia de diabetes y particularmente en nuestra región, en Venezuela, si nuestros políticos le dieran mayor importancia a la educación, la reversión de esta condición se lograría con costos muy, muy bajos. Como educadores definitivamente tenemos que darle mucha, pero mucha importancia a la educación como estrategia para revertir la condición de diabetes. Prediabetes alrededor del mundo.
En la clase previa en el tema 2 sobre factores de riesgo, hablábamos de cuáles eran los criterios para definir prediabetes, ¿no? Recuerden que las condiciones clínicas que conforman el grupo de prediabetes eran la glicemia alterada en ayuno y la intolerancia a la glucemia. Y decíamos que la prediabetes era aquella condición en la cual el valor de glicemia estaba por encima de 101 miligramos por decilitro y menor a 125 miligramos por decilitro. Es decir, aquellos sujetos que tenían una glucemia entre 101 y 125 miligramos por decilitro entran en lo que se denomina prediabetes. Y la prediabetes engloba a la glicemia alterada en ayuno y a la intolerancia a los carbohidratos. Esas dos condiciones definen la prediabetes, ¿no? Para el año 2017, según el informe de la Federación Internacional de Diabetes, el número de países con prediabetes tiene un número que de verdad llama la atención. 1 de cada 14 adultos tiene intolerancia a la glucosa o prediabetes. Es decir, en el mundo se registran 352 millones de sujetos que no tienen diabetes, pero que tienen un riesgo alto para desarrollar diabetes. En nuestra clase previa decíamos que el riesgo de que un sujeto con prediabetes evolucione en los próximos 10 años a diabetes clínicamente establecida es de alrededor del 33%. Es decir, que de estos 352 millones de personas con diabetes para el año 2017, alrededor de 33% pueden engrosar la lista de pacientes con diabetes en los próximos 10 años. Y fíjense, esto es el Pacífico Occidental, 127 millones de personas con prediabetes. África, alrededor de 40 millones de personas con prediabetes. Europa, 36 millones con prediabetes. Norteamérica, alrededor de 54 millones. En Suramérica y el Caribe, alrededor de 33 millones de personas con diabetes. Entonces, definitivamente, estos números tenemos que tratar de influenciar y definitivamente la estrategia más económica para revertir esto definitivamente es con educación. Que no nos quede duda. Prevalencia de diabetes e intolerancia glucosada en personas de 20 a 79 años de edad según la región. Norteamérica y el Caribe, aquí tenemos una prevalencia de 11% alrededor para personas de 20 a 79 años. Suramérica y el Caribe, 7.6 a 7.1. Nuevamente, África, 10.4. Europa, 6.8 a 4.6. Y el número en Sudamérica, pues obsérvese acá, interesante estos números, 7,6 y la prevalencia para el año 2045, 9.6. En el año 2017, 7.6, para el año 2045 se prevé 9.6 sujetos con un riesgo para convertirse en diabéticos. Hiperglucemia en el embarazo. En la clase anterior también decíamos que como educadores tenemos que familiarizarnos con los valores que se utilizan para el diagnóstico de la condición clínica, ¿no? Hace unos meses atrás me quedaba sorprendido en que un médico obstetra no sabía cuál era el valor normal
de glucemia en una mujer embarazada. Ustedes como educadores tienen que tener muy claro estos números. En la clase anterior les señalaba que el valor normal de glicemia en un sujeto cualquiera oscila entre 100 valores por debajo de 100 miligramos, y que decíamos que un sujeto tiene diabetes cuando el valor de glicemia en ayuno es mayor o igual a 125 miligramos por decilitro en 2 o más ocasiones de medición de la glucemia, o una curva de tolerancia a glucosa oral con valores mayores o iguales a 200 miligramos por decilitro en cualquier punto de corte de la curva. Y les decía que el valor de glucemia en una mujer embarazada se modifica. Cuando la mujer sale embarazada, el valor de glicemia, aquel valor normal de 100 miligramos por decilitro, cae a 95 miligramos por decilitro. Y decimos que una mujer tiene diabetes gestacional cuando el valor de glicemia está por encima de 95 miligramos por decilitro. Una mujer embarazada llega a la consulta con 105 miligramos por decilitro y ya esa mujer tiene diabetes gestacional. Y yo quedé muy sorprendido cuando veo que los tetra con una paciente con 105 miligramos por decilitro, y él todavía no sabía que su paciente tenía una diabetes gestacional. Eso es serio. Entonces, recordemos, el valor para definir diabetes gestacional es 95 miligramos por decilitro. Eso lo analizaremos en profundidad más adelante cuando veamos el módulo de diabetología, pero como estamos viendo estos números, es menester que como educadores tengamos presente cuánto es el valor de normalidad para definir diabetes gestacional. Y por eso estos números alarmantes. Uno de cada 6 nacidos afectados por hiperglucemia, uno de cada 6 nacidos está afectado por hiperglucemia en el embarazo. Es decir, el riesgo potencial de que un niño producto de un embarazo de una madre con diabetes gestacional pueda desarrollar posteriormente diabetes. Entonces es muy importante que como educadores en diabetes tengamos presente estos valores. África, 9,5% de las hiperglucemias en el embarazo en mujeres de 20 a 49 años de edad. 9,5%. En Europa, 13,7%. MENA, 17,9%. Norteamérica y el Caribe, 12%. Norteamérica y Centroamérica, Norte y Centroamérica 12%, Suramérica y el Caribe 11,6%. Esto es el Pacífico Occidental 12,3% y sureste de África 26%. Un número muy, pero muy elevado, ¿no? 26,6% de hiperglucemia en el embarazo, mujeres entre 20 y 49%, datos publicados por la Federación Internacional de Diabetes para el año 2017. Los 10 países con más niños y adolescentes con diabetes tipo 1. Gracias a Dios en Venezuela los registros evidencian que el número de diabetes, aunque no hay cifras actualizadas, el número de pacientes con diabetes tipo 1 no llega al 2% de la población venezolana. Pero fíjese, 35% de los niños y adolescentes con diabetes mellitus 1 residen fundamentalmente en 3 países. ¿Cuáles son esos países? Estados Unidos, con 169,000, vamos a poner 170,000 niños con diabetes tipo 1. India, 128,500 pacientes con diabetes tipo 1. Brasil, 88,000, 89,000
pacientes con diabetes tipo 1. Por eso, la Federación Internacional dice que tres países en el mundo agrupan el 35% de los niños y adolescentes con diabetes tipo 1 y se refiere fundamentalmente a Estados Unidos, a la India y a Brasil. Tienen el mayor número de niños con diabetes tipo 1 en el mundo. Lamentablemente, estos números pues llaman la atención, ¿no? Y cuando en diabetología analizaremos cuáles son los factores que están contribuyendo a esta alta incidencia en Norteamérica. Como les decía, en Venezuela el número no llega al 2% de la población con diabetes. Gracias a Dios, por lo menos ganamos uno. Número estimado de niños y adolescentes con diabetes mellitus tipo 1, menos de 20 años por región para el año 2017. Norteamérica y Centroamérica, 216.000. Suramérica y el Caribe, 118.000 pacientes con diabetes tipo 1. Pacífico Occidental, 110.000. África, 50.200. Europa, 286.200. Probablemente esto tiene que ver con herencia, con algunos genes, particularmente algunas condiciones clínicas muy particulares que analizaremos cuando veamos el módulo de diabetología. El 63% de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 tienen un nivel de hemoglobina A1C que oscila alrededor del 7%. 63% de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 tienen un nivel de hemoglobina A1 mayor al 7%. Cuando veamos diabetología vamos a analizar en detalle lo que significa la hemoglobina glicosilada y la importancia de la hemoglobina glicosilada en las metas de control y en los objetivos terapéuticos del paciente. Pero definitivamente estos números nos están indicando que tenemos que hacer algo para modificar estos números tan altos, ¿no? Según los criterios de la Asociación Americana de Diabetes y el grupo europeo, las recomendaciones de la Asociación Europea de Endocrinólogos Clínicos, el criterio debería ser una hemoglobina glicosilada que ronde el 7% de hemoglobina glicosilada. Y en pacientes jóvenes este criterio debería estar rondando el 6%. Entre más baja la hemoglobina glicosilada, mucho mejor para el paciente. Eso va a retardar la aparición de las complicaciones crónicas a largo plazo. Esto también está relacionado con la edad del paciente. En la medida en que el valor de la hemoglobina glicosilada se va incrementando, pues el paciente debe ser rigurosamente evaluado y debe ser sometido a modificaciones importantes en el estilo de vida y a reajustes importantes en la terapéutica. Si el paciente está controlado con hipoglicemiantes orales y tiene hemoglobina glicosilada por encima de estos rangos, pues deben hacerse cambios en la terapéutica para que el paciente lograr llegar a hemoglobinas glicosiladas mejores. Este es el objetivo de la Asociación Americana de Diabetes y este es el objetivo de la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes. También aquí tenemos el criterio de la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos. Entonces recuerden, hemoglobina glicosilada que ronden el 7%, dependiendo de la edad. Entre más jóvenes el paciente, tenemos que ser más estrictos. Hemoglobina glicosilada más bajo. Entre más edad tiene el paciente, podemos ser tolerantes con hemoglobina glicosilada entre 7 y 8%. Mejor control disminuye las complicaciones. Definitivamente, estos datos son muy importantes, ¿no? El UKPDS es un estudio muy
importante realizado alrededor del año 77 y el año 91, un estudio que fue realizado en el Reino Unido y trataba de demostrar cuáles eran los beneficios para intensificar el tratamiento con insulina y modificar los valores de hemoglobina glicosilada. Es decir, si yo tengo unos valores de hemoglobina glicosilada elevados e intensifico el tratamiento con insulina, pues voy a bajar la hemoglobina glicosilada y al bajar los valores de hemoglobina glicosilada voy a minimizar el impacto de complicaciones microvasculares, voy a minimizar el riesgo de infarto al miocardio. Esa es una de las conclusiones muy importantes arrojadas en el estudio UNCAPDS. Fíjense, cuando logramos descender los valores de hemoglobina glicosilada mediante un programa intensificado de terapéutica con insulina, pues logramos disminuir en un 12% los riesgos relativos a la diabetes. En un 25% logramos disminuir las complicaciones microvasculares y en un 16% logramos reducir el riesgo de infarto. Es decir, si logramos disminuir la hemoglobina glicosilada, estamos impactando en estos números. 16% disminuimos el riesgo de infarto al miocardio, 25% el riesgo de complicaciones microvasculares y 12% el riesgo general de complicaciones atribuibles a la diabetes. Es decir, que el impacto con intensificación de la insulina a raíz de los resultados obtenidos en el UCAPDS, pues evidencian que definitivamente tenemos que modificar, tenemos que influir con intensificación en el tratamiento para lograr mejorar las complicaciones en cuanto a la diabetes. Mortalidad por diabetes. Al comienzo les decía que por qué el educador con diabetes tiene que familiarizarse con tantos números. Y alguien pudiera decirme, profesor, pero ¿por qué yo tengo que conocer esos números? A mí no me gustan los números, no me gusta la matemática y por eso me metí a la educación. Pues, estimados amigos, creo que tienen que familiarizarse definitivamente con estos números. Porque ¿cuál es el objetivo del educador? El objetivo del educador es educar al paciente y al grupo familiar. ¿Para qué? Para optimizar, para lograr más calidad de vida. Y al final, ¿qué es lo que quiere si desea optimizar y mejorar la calidad de vida? Pues minimizar las complicaciones. Y si minimizamos las complicaciones y obtenemos mejor calidad de vida, que estamos haciendo, pues alargando la vida del paciente y alejándonos de la mortalidad. Y si yo como educador minimizo complicaciones y fomento calidad de vida, pues yo lo que estoy haciendo es alejando al paciente de incrementar estos números de mortalidad. Definitivamente el educador tiene que familiarizarse con estos números porque tenemos que obtener calidad de vida y obtener menores números en complicaciones agudas y complicaciones crónicas. Y entre más nos alejemos de esas complicaciones, pues más nos vamos a alejar de las muertes atribuidas a diabetes. Si logramos con educación que nuestros pacientes optimicen metas de control y se acerquen efectivamente a las metas de control metabólico, pues nuestros pacientes se van a ir alejando de incrementar estos números de mortalidad. La mitad de los 4 millones de personas que mueren por diabetes tienen menos de 60 años de edad. Esto es mortalidad precoz
porque recuerden que la esperanza de vida se ha ido incrementando, ¿no? Y la esperanza de vida está rondando ya los 78, los 80, los 85 años de edad en algunas áreas geográficas, y que nuestros pacientes estén muriendo antes de llegar a los 60 años de edad. Y en estos días y en pleno siglo XXI, dista mucho de las metas que nosotros como educadores estamos logrando. Entonces, definitivamente tenemos que impactar con educación estos números para alejar a nuestros pacientes de incrementar esta mortalidad. Por eso es que con educación podemos definitivamente modificar la mortalidad de nuestros pacientes. Número de muertos por diabetes en pacientes de 20 a 79 años de edad para el año 2017, según la Federación Internacional de Diabetes, ¿no? En Sudamérica y el Caribe, 0.2 millones de personas con edades entre 20 a 79 años murieron en el año 2017. Norteamérica y el Caribe, 0,3 millones de personas entre 20 a 79 años murieron en el año 2017 por diabetes. Y fíjense, los mayores números están registrados acá, en esta área geográfica y en esta área geográfica. ¿Cuál es esta área geográfica? ¿Recuerdan? ¿Cuál era? ¿Lo recuerdan? Muy importante que lo tengan presente. Pacífico Occidental, ¿ok? Suramérica, 0.2. Norteamérica, 0.3. Vean esta lámina. Cada 6 segundos muere una persona por complicaciones atribuibles a la diabetes. Cada 6 segundos muere una persona por complicaciones atribuibles a la diabetes. La diabetes incrementa significativamente el riesgo de infarto, de evento cerebrovascular, de retinopatía, de nefropatía y de enfermedad vascular, fundamentalmente en miembros inferiores, el pie diabético. Cardiopatía en un grado 2 a 4 veces mayor. Si comparamos a un sujeto que no es diabético con un sujeto diabético, el paciente con la condición de diabetes tiene 2 a 4 veces mayor de riesgo de padecer un evento cardiovascular. 2 a 4 veces mayor es el riesgo de un evento cerebrovascular. ¿De acuerdo? 133 pacientes iniciarán diálisis, 180 pacientes sufrirán una amputación y 1.104 nuevos casos de retinopatía diabética que puede provocar pérdida de la visión. Estos son datos registrados por la Federación Internacional de Diabetes, datos reportados en el Atlas de la Asociación de la Federación Internacional de Diabetes. Estos números son muy alarmantes. Cada 6 segundos muere una persona por complicaciones por diabetes. Con esto quiero recapitular en lo que les decía al comienzo. Es por esto que un educador tiene que familiarizarse con todos estos números para poder impactar en la enfermedad cardiovascular, en el evento cerebrovascular, para poder incidir en reducir el número de amputaciones, para poder actuar, para poder incidir en disminuir el número de pacientes que se incorporan a los programas de diálisis, para poder minimizar el riesgo de pérdida de la visión en estos pacientes. Es por esto que el educador tiene que incorporarse y conocer estos números definitivamente. Y recuerden que todo esto es el resultado de mal control, y el mal control de la condición de diabetes está asociado
indefectiblemente a escasa educación. Si logramos aumentar la educación, que lleguemos con educación efectiva a nuestros pacientes y podemos modificar estos números, de verdad que nos vamos a sentir muy, pero muy satisfechos. 75% de los pacientes con diabetes mueren por eventos cardiovasculares, según el informe de la Federación Internacional de Diabetes. Al menos 75% de los pacientes murieron por enfermedad del corazón. Bueno, repitiendo lo que venía señalando, con educación podemos incidir en estos números, definitivamente. La Federación Internacional de Diabetes promueve actividades de educación y prevención para desarrollar profesionales que promuevan modelos de cuidado que logren un óptimo manejo de la diabetes. Esto pues me hace feliz, refuerza lo que he venido diciendo y definitivamente con el aval de la Federación Internacional de Diabetes. Por eso es que los profesionales de la salud que se involucran en diabetes y en educación en diabetes deben de recibir un premio adicional, pues van a tratar de modificar no solo con la terapéutica, sino con la educación la condición de diabetes. Y yo de verdad me siento muy feliz contribuyendo con la educación en diabetes. Fíjense, si ustedes revisaron el artículo sobre relación de la prevalencia mundial de la diabetes y su relación con el índice de desarrollo humano, cuando lo analizan se van a dar cuenta de que de verdad hay algunos elementos muy, pero muy importantes acá que tenemos que analizar y conocer como educadores en diabetes, ¿no? Y esta lámina me trae a colación en eso. Gastos totales en personas con diabetes, personas en edades de 20 a 79 años. 54 billones de dólares fueron gastados en diabetes en el año 2015. 54 billones de dólares gastados en el año 2015 solo para tratar la diabetes. Pero cuando analizábamos el artículo del índice de desarrollo humano y epidemiología de la diabetes, decía esto, ¿no? La pobreza se ha asociado con una esperanza de vida más corta y un aumento de la mortalidad, sobre todo la relacionada con enfermedades crónicas como la diabetes mellitus. Por otro lado, diversos estudios sugieren que el nivel educativo es clave para adoptar comportamientos relacionados con la salud, como la nutrición adecuada y la adoptación de estilos de vida saludables. Y por lo tanto, que es posible que el nivel educativo actúe como causa fundamental de la enfermedad mediante la utilización de recursos como el conocimiento, porque influye en la capacidad de las personas para reducir los riesgos, prevenir o retrasar la aparición de la diabetes tipo 2. Por su parte, el índice de desarrollo humano se ha asociado con un aumento de la incidencia de mortalidad de enfermedades crónicas, lo que refleja la presencia de desigualdades en los factores de riesgo como el acceso, la calidad, la infraestructura y la cobertura de los servicios de salud. Esto es de verdad muy, muy serio, ¿no? Definitivamente se está dedicando un dineral a tratar a la diabetes. Pero ¿cuánto estamos dedicando a la educación en diabetes? Ahora, ¿cuánto gasta una persona con diabetes? Una persona. Esto es lo que gastan los sistemas de salud, pero ¿cuánto gasta una persona con diabetes en el control de su salud? En este informe se señala que una persona con diabetes gasta el doble de lo que gasta una persona que no tiene diabetes en el control de su salud. El bolsillo de una persona está afectado 50% más
que el bolsillo de una persona que no tiene esta condición. Y los sistemas de salud gastaron en el 2015 alrededor de 54 billones de dólares para tratar la diabetes. Según la Federación Internacional de Diabetes, se han gastado en el año 2017 alrededor de 174.000 millones de dólares en el mundo para tratar la diabetes. Entonces, lo que se gasta en tratar la enfermedad es un dineral, de verdad. Y lo que se gasta para influir en educación en diabetes, no tengo los números, pero creo que es muy, pero muy poco. Aquí lo tienen. Esta lámina las traje de otro estudio, costos económicos de diabetes en Estados Unidos en 2017. Vean, en el 2017 solo en Estados Unidos se gastó esta bicoca 327 millones costo total, billones de dólares en Estados Unidos durante el año 2017 se gastó la bicoca de 327 billones de dólares, 327 billones de dólares. Esto es lo que representó el costo de la diabetes en el año 2017 en Estados Unidos. En el 2007, fíjate, eran 205, en el 2012 261 y en el año 2017 la bicoca de 327 billones de dólares. ¿Cuánto se estará gastando en educación para tratar la diabetes? Interesante, ¿no? Gastos relacionados con diabetes en adultos de 29 a 77 años de edad en el 2017 por región: Norteamérica y Centroamérica. Suramérica, no llegamos a 30 billones de dólares. ¿Ok? Grandes diferencias en gastos de salud en diferentes regiones del mundo. Sur África, 3,3, solamente 3,3. ¿Tendrá esto algo de relación con la prevalencia? Fíjense, pero aquí se gastaron 120 billones de dólares y esta es una de las zonas que tiene una alta prevalencia. Aquí sabemos que no tienen dinero y se están gastando solo 3,3 billones de dólares. Y hay una alta prevalencia. Aquí hay una alta prevalencia y están invirtiendo 120 billones de dólares, 166 billones de dólares en esta zona. Suramérica no está llegando a 30 billones de dólares. Los 10 países que tienen mayor número de adultos, 60% con diabetes y sus gastos en salud. ¿Cuáles son esos? La China, la India y los Estados Unidos. ¿Sí? De todos ellos, pues Estados Unidos es el que está gastando más, ¿no? 348 billones de dólares en el 2017. ¿Sí? La India gastó alrededor de 32 billones de dólares. Y la China gastó 110 billones de dólares en el año 2017 para tratar alrededor de 114 millones de pacientes con diabetes en la China. Y Estados Unidos destinó 348 millones de dólares para tratar alrededor de 30 millones de pacientes con diabetes. En la India alrededor de 72 millones de personas con diabetes y están gastando 32 billones de dólares. Es decir, los 10 países que tienen mayor número de adultos, 60% con diabetes y sus gastos. Sin duda, los americanos están gastando un dineral en tratar a los pacientes con diabetes. Costos en diabetes: países con altos ingresos gastaron 79% de todos los gastos globales en diabetes, por lo cual solo 36% de los adultos con mayores de 60 años mueren por diabetes. ¿Ok?
calidad de vida. Como les decía anteriormente, ¿no? Personas con diabetes pueden vivir saludables y una vida plena con la provisión interrumpida de insumos, insulina y tiras reactivas, combinando con un estilo saludable. Y la calidad de vida y el estilo de vida saludable lo vamos a optimizar a través de educación. Por eso los felicito a ustedes por estar en este programa de educación en diabetes. ¿Cuáles son las recomendaciones finales? Promover investigación en epidemiología en la diabetes en Venezuela. Gracias a Dios, la Sociedad Venezolana de Medicina Interna, en el año 2017 publicó los datos del estudio venezolano de prevalencia de diabetes, el EVESCAN. Y estudios como estos pues deben de ser priorizados en el futuro. Implementar planes y estrategias nacionales para reducir los daños atribuibles a la diabetes. Si ustedes revisan el informe de la Organización Mundial de la Salud sobre diabetes en Venezuela, una lámina que les voy a colocar más adelante, nos vamos a deprimir un poco. Priorizar el cuidado y el control de la diabetes, el empoderamiento y el automanejo de la diabetes son estrategias fundamentales para minimizar el impacto de las complicaciones, promover educación para reducir diabetes y sus complicaciones. Eso estamos haciendo, en eso estamos trabajando y en eso queremos seguir trabajando. Estimados participantes, la lámina es muy rica en información, pero esto es publicado por la Organización Mundial de la Salud, año 2016. Fíjense, la lámina anterior era de la Federación Internacional de Diabetes, esta es de la Organización Mundial de la Salud, pero estos son datos de la República Bolivariana de Venezuela, año 2016. Fíjense. Disponibilidad de medicamentos, técnicas básicas y procedimientos en el sector salud pública. Medicamentos disponibles en los establecimientos de atención primaria. Insulina. Información no disponible. Metformina. Información no disponible. Sulfonilureas. Información no disponible. Procedimiento. Fotocoagulación retiniana. En la República Bolivariana de Venezuela, información no disponible. Diálisis, información no disponible. Trasplante renal, información no disponible. Técnicas básicas disponibles en los establecimientos de atención primaria de salud en la República Bolivariana de Venezuela. Información de la Organización Mundial de la Salud. Medición de la glucemia. Información no disponible. Prueba oral de tolerancia a la glucosa. Información no disponible. Prueba de la hemoglobina glicosilada A1C. Información no disponible. Oftalmoscopía con dilatación. Información no disponible. Percepción de la vibración del pie con diapasón. Información no disponible. Prueba Doppler para determinar el estado vascular del paciente del pie diabético, información no disponible. Tiras para medir la glucosa y las cetonas en la orina, información no disponible. Esta es la realidad en Venezuela, según la información de la Organización Mundial de la Salud, publicada en el año 2016. Políticas, directrices y vigilancia epidemiológica en los pacientes con diabetes. Políticas y estrategias, plan de acción contra la diabetes, información no disponible. Política, estrategias, plan de acción para reducir el sobrepeso y la obesidad, no disponible. Política, estrategia, plan de acción para reducir la inactividad física, no disponible. Directrices, protocolos, normas relacionadas basadas
basadas en datos probatorios contra la diabetes, no disponible. Criterios normalizados para la derivación de pacientes desde la atención primaria a un nivel superior, no disponible. Registro de casos de diabetes, no disponible. Última encuesta nacional sobre factores de riesgo en las que se mide la glucemia, no disponible. Esta es la realidad de la diabetes en Venezuela para el año 2016, según la Organización Mundial de la Salud. ¿Cuál es el impacto de todo esto? El 12,4% de la población venezolana padece de diabetes mellitus tipo 2, según los resultados del estudio EVESCAN. La diabetes mellitus tipo 2 suele ocasionar múltiples factores de riesgo cardiovascular como el sobrepeso, la obesidad, la hipertensión arterial. El 75% de la mortalidad a largo plazo de los pacientes con diabetes es atribuible a causa cardiovascular. Países con alto riesgo gastaron 79% de todos los gastos globales en diabetes, por lo que en menores de 70 años mueren el 36% por diabetes. Debido a la aparición de comorbilidades asociadas, el diagnóstico y tratamiento temprano de la diabetes resulta esencial para evitar futuras complicaciones. ¿Y cómo podemos modificar estos números? Con diabetes. ¿Alguna pregunta, estimados participantes? La información relativa a la epidemiología de la diabetes en Venezuela está disponible en una grabación que está subida ya en la plataforma y que agradezco que por favor la revisen minuciosamente. Allí nuestra compañera Irene hizo una presentación exhaustiva sobre los datos de la Organización Mundial de la Salud, del Atlas de la Federación Internacional y sobre los datos publicados por el estudio EVESCAN, un estudio publicado auspiciado por la Sociedad Venezolana de Medicina Interna, cuyos datos completos están registrados en el estudio EVESCAN. El estudio EVESCAN, que fue publicado en septiembre, noviembre del año 2017, ya todo el estudio en PDF lo tienen ustedes en la plataforma online, y los que quieran profundizar en detalles, allí está toda la información y le agradezco que ustedes por favor lo revisen. ¿Alguna pregunta? Por favor, estamos a la orden. Hola Irene, Daniela. You are now unmuted. Allí Daniela plantea una pregunta, ¿no? Daniela González dice, me genera curiosidad, ¿Asia tiene una alimentación más sana? Sí, pero tiene unos números, según los informes de IDF, no tan sanos, ¿no? Lamentablemente, otro factor está influyendo, por ejemplo, la genética
o la escasa realización de ejercicio. Son curiosidades que podemos analizar. Dice Daniela también, es interesante que las poblaciones con mayor prevalencia de diabetes en el 2017, en contraste, son en los que la incidencia en el 2045 no es tan elevada. Sí, 2045. No, ella dice que en el 2017 están elevados, pero en el 2045 no es tan elevado. Es decir, las estimaciones para el 2045 sí, son diferentes, ¿no? Es probable un gobierno serio, un gobierno responsable y profesionales de la salud interesados en el área, pues si tienen una alta prevalencia, diseñan políticas de salud pública dirigidas a tratar este problema, planes de educación, estrategias educativas, y con eso pues logran minimizar el impacto de esta condición, ¿no? Y ojalá y nosotros pudiéramos a través de la educación impactar los números, que realmente nuestros números, salvo los publicados por el EBSCAN, son los que más se acercan a la realidad, porque los datos publicados por IDF y los datos publicados por OMS pues son en muchas ocasiones estimaciones, y los datos más reales que obtenemos hoy en día en Venezuela son los publicados en el estudio EBSCAN. Lamentablemente, de diabetes tipo 1 en Venezuela no tenemos datos recientes, no hay publicaciones con números recientes sobre la prevalencia de la diabetes tipo 1. Ojalá alguno de ustedes se involucre en participar en diseñar algún estudio sobre prevalencia de la diabetes tipo 1 en Venezuela en el futuro inmediato. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Elsa, ¿cómo están los números en Bolivia? Sí, Giovanni. Hola, bienvenido, Giovanni. ¿Cómo están los números en Bolivia? ¿Qué saben ustedes de eso? Los números de tipo 2 y tipo 1. Dice Giovanni que no tienen datos, ¿no? Y que desean buscar y actualizar información al respecto. Allí en los datos en el Atlas de IDF 2017 aparecen cada país sectorizado, ¿no? Y ustedes tienen información a ello. Zulebel dice que tiene una pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los indicadores que aumentan la tendencia en diabetes? Bueno, cuando analizamos el índice de desarrollo humano, aunque al final del estudio se dice que no hay una clara asociación entre la epidemiología y el índice de desarrollo humano, y lo dice el estudio, pero falta realizar nuevos estudios donde se establezca la asociación entre el índice de desarrollo y la prevalencia. En algunos estudios con número de pacientes bajos, se ha establecido tres comportamientos, tres variables que pudieran estar incidiendo en la prevalencia. La primera variable es la educación. La segunda variable es el estilo de vida. Y la tercera variable es el Producto Interno Bruto de cada zona geográfica. Y los tres están interrelacionados, ¿no? Porque como los decía,
El estudio que les señalaba previamente se ha observado que a menor ingreso y educación, a menor ingreso económico, Producto Interno Bruto, y a menor educación, el riesgo de desarrollar diabetes mellitus 2 es 2 a 4 veces más alto que en las personas con ingreso y educación más alto. Es decir, hay estudios que ya han establecido la asociación entre el nivel educativo y el Producto Interno Bruto, el ingreso económico de las poblaciones o de las pacientes. Y ya ellos aquí se atreven a decir que es 2 a 4 veces más alto el riesgo en aquellas personas que tienen un nivel educativo bajo y un Producto Interno Bruto o un ingreso económico bajo. Y a eso, el índice de desarrollo humano ha establecido que el otro parámetro, que la otra variable, que el otro elemento a considerar es estilos de vida. Por eso es que les decía al comienzo que habían 3 elementos importantes. 1, la educación; 2, el Producto Interno Bruto; y 3, estilos de vida, y que la asociación de estos 3 elementos es un indicador muy importante para tratar de influir en la prevalencia de esta condición clínica. ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario? A la orden, Solivet. Irene, ¿algún comentario? Sí, la actividad presencial está prevista para el sábado, todo depende de las condiciones del país y nos mantendremos informados. Si las condiciones están dadas, pues el sábado 11 nos reuniremos y recuerden que ustedes tienen que desarrollar una actividad presencial que ya nuestra amiga Irene va a estar informando a través del campo virtual. Gracias a todos por su participación y los que pudieron conectarse. Gracias nuevamente y cualquier cosa estamos a la orden. Buenos días y éxito. Saludos. Chao, Irene. Feliz tarde. You are now muted.